Hola, buenas tardes. Esta webinar trata sobre la cumplimentación de los documentos en nuestras tramitaciones de baja tensión. Pero fundamentalmente vamos a ver los aspectos en los cuales hemos detectado que puede haber algún problemita o que se dan más fallos. Vamos a ver estos conceptos. Requisitos mínimos de la documentación técnica que en cada tipo de tramitación es necesario, impresos y cómo rellenarlos correctamente, de qué manera lo podemos hacer de forma que no haya ningún problema a la hora de tramitar. Y luego veremos un poquito otra documentación y otros consejos. Antecedentes. Os voy a comentar un poco por qué surge esta webinar. Entre otros fines, entre otros objetivos, AESIA tiene el fomentar la calidad de los servicios que los agentes de la seguridad industrial dan. Los agentes sois vosotros, sois tanto instaladores como ingenieros como organismos de control. Además, hay más agentes como la administración. Para cumplir estos fines de fomento de la calidad, AESIA tiene que realizar muestreos documentales entre todos los expedientes que se tramitan en Pegaso. Se han realizado ya, se realizan en un porcentaje a los expedientes cuyos agentes tienen calidad y en otro porcentaje mayor a los expedientes en los cuales los agentes no tienen calidad. Y ha habido una serie de resultados que por su coincidencia hemos creído conveniente que explicáramos en esta webinar. Estos muestreos documentales evidentemente parten de la obligación que tenemos con el Gobierno de Aragón de realizar este control. Vamos a ver los tipos de tramitaciones que se realizan en baja tensión, según los documentos que hay que presentar. Tenemos las tramitaciones con proyecto y certificado de dirección de obra, las tramitaciones solo con memoria técnica y las tramitaciones solo con certificado de instalación eléctrica, que normalmente los llamamos provisionales. Dependiendo de qué tipo de tramitación sea, se necesitarán proyecto y certificado de dirección de obra, son memoria técnica y certificado de instalación eléctrica. Evidentemente, todos ellos van a llevar al menos un certificado de instalación eléctrica, un boletín. En caso de viviendas o algún expediente especial puede llevar más de uno. Y todos los expedientes llevarán la comunicación que se realiza directamente en la plataforma Pegaso. Vamos a ahondar un poquito en esto. Expedientes con proyecto. ¿Qué se incorpora en un expediente con proyecto? Pues el proyecto, la dirección de obra, que lo hacen técnicos, normalmente ingenieros, el certificado de instalación eléctrica y la comunicación, que lo hacen las empresas instaladoras. ¿Qué ocurre si el expediente lleva además inspección inicial? Pues la documentación por parte de las ingenierías va a ser la misma, proyecto y certificado de dirección de obra. Por parte de las empresas instaladoras estará el certificado de instalación eléctrica. Por parte del organismo de control estará el certificado de inspección inicial y se realizará la comunicación. Veréis que el orden está, en todos los casos, realizado de una forma natural. Quiero decir, cuando se hace un expediente en el cual están todos estos documentos, lo primero debería ser el proyecto. Lo segundo debería ser el certificado de dirección de obra. El tercer documento debería ser, realmente están al revés, el certificado de inspección inicial. Para el cuarto documento, presentar el certificado de instalación eléctrica o boletín. Y al final de todo sería la comunicación. Vamos a ver más tipos de expediente. El expediente con memoria, en el cual estará la memoria técnica de diseño, que puede hacer la empresa instaladora, u ojo, puede también hacerlo un técnico competente. El certificado de instalación eléctrica y la comunicación. Estos dos siempre por empresa instaladora. Lo normal es que lo haga todo la empresa instaladora. Hay muy pocos casos en los cuales una memoria técnica de diseño, una memoria eléctrica la hace un ingeniero, pero hay algún caso. Y en los expedientes con certificado de instalación eléctrica, pues se presenta únicamente el certificado de instalación eléctrica, el boletín y la comunicación, ya que es una renovación. Veamos los documentos cuando hay proyecto y certificado de dirección de obra. ¿Qué es lo que dice la legislación que deben tener? Recordamos que en un expediente con proyecto estará el proyecto y el certificado de dirección de obra del ingeniero y habrá más documentos. El certificado de instalación eléctrica, la comunicación, pero nos centramos en proyecto y certificado de dirección de obra.
Proyecto. El proyecto no tiene un documento tipo, no hay un formato del Gobierno de Aragón para hacer un proyecto. Debe contener, como mínimo, los datos relativos al propietario, el emplazamiento, donde se va a realizar la instalación, las características básicas de la instalación, potencias, etcétera, y el uso al que se destina esta instalación. El uso siempre según la tabla 1 del Gobierno de Aragón. Características de la instalación, secciones de los conductores, características y diámetros de los tubos, relación nominal de los receptores con sus potencias, sistemas y dispositivos de seguridad adoptados, tanto magnetotérmicos como diferenciales, y si hay cualquier otro, y cuantos detalles sean necesarios, de acuerdo a la importancia de la instalación, pero siempre que indiquen que se está cumpliendo con el reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias. El esquema unifilar. Nos tenemos que meter en la cabeza que el proyecto se realiza antes de la instalación, con lo cual es un proyecto, es lo que creemos que se debe realizar. Un croquis de su trazado. Esto lo dice el reglamento, pero yo no lo he visto en ningún caso, porque es muy complejo el realizar un croquis real del trazado de la instalación. Habrá cálculos justificativos de diseño para ver las caídas de tensión, para ver si las protecciones son las adecuadas, y unos planos, donde aparecerán planos de planta, y ahí se verán dónde están colocados los diversos mecanismos, las máquinas y los receptores de una instalación. Trucos. Cuando hagamos un proyecto para subirlo a Pegaso, tenemos un problema bastante grave, que es el sistema de almacenamiento en el Gobierno de Aragón de los archivos. Se llama Documentum. Este sistema de almacenamiento no admite archivos con un gran tamaño. Recomendamos que los proyectos tengan estos documentos básicos que hemos visto antes y que no tengan cantidad de fotografías ni manuales de instrucción. El PDF es recomendable que no supere los 8 megas. Podréis ver cuando entréis en Pegaso que se habla de 15 megas. Eso es lo que nos han dicho siempre, que hasta 15 megas podíamos subir los archivos. Pero nos hemos dado cuenta que esto no es así, porque luego tiene que generar otro archivo con las firmas. Entonces, todo proyecto que supera los 8 megas luego nos da problemas. La recomendación es que no empleéis grandes tamaños en los proyectos, que sean proyectos ligeritos. Más trucos. El título del archivo, que no sea como este que pongo aquí, que sea una cosa cortita, máximo 10 caracteres. Otro truco. No insertar documentos con imágenes. Cuando en un documento Word que luego vamos a pasar a PDF e insertamos imágenes, estamos ocupando mucho espacio porque las imágenes ocupan mucho espacio, tienen un tamaño muy grande. Entonces, si es posible, no pongáis imágenes. Introducir con otro formato de forma que no se nos amplíe el tamaño del proyecto y no supere esos 8 megas. Certificado de dirección de obra. Aquí sí que hay un formato del Gobierno de Aragón. Y lo que yo siempre recomiendo es que se trabaje directamente sobre el formato que nos da el Gobierno de Aragón en su página web, que veis ahí, arriba a la derecha, porque así tendremos la última versión. Este formato además es autorrellenable, puedes rellenarlo directamente en el Word y luego evidentemente pasarlo a PDF. ¿Qué hay que poner en este documento? Pues el tema muy importante es que todos los datos deben coincidir en todos los documentos. Por lo tanto, habrá que ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo en quién es el titular, que sea el mismo en todos los documentos. Con su NIF en todos los documentos el mismo. Poner un email y el teléfono, si lo sabemos. El emplazamiento debe ser el correcto. El que tenemos, si la tenemos, la referencia cadastral. Si todos tenemos el mismo emplazamiento, no habrá ningún problema, porque de esa manera queda correctamente indicado este emplazamiento en todos los documentos y será más fácil luego recuperarlo si es necesario hacer una modificación. Y un tema muy importante, la denominación. Esto es uno de los defectos que más se ha visto en las tramitaciones que se han realizado. La denominación no es el uso de la instalación, no es el 2B, el 1B o el 4A. Es el nombre del local. Si es una vivienda, con poner vivienda es suficiente. Pero si es un bar, vamos a llamarle como se llama. O sea, bar Pepe o bar Casa Social
Si es una tienda, pues tienda de lencería, porque no sabemos el nombre porque no tiene todavía, o simplemente tienda, ¿no? También nos valdría. Si uno es un bar y el otro es una tienda, ya lo vemos claramente y ya Endesa también podrá verlo claramente, que a veces el problema viene por ahí. Entonces, importante, titular, emplazamiento y denominación que sean correctas y en todos los documentos el mismo. Cuando sabéis una referencia catastral, pero no sabéis exactamente la calle, podéis ir a Pegaso y allí sí que se puede buscar. O al revés, no sabéis la referencia catastral, pero sabéis la calle. Bueno, no hay ningún problema. Si entráis en Pegaso, iniciáis el expediente, aunque no presentéis ninguna documentación, pero ya buscáis ahí la referencia catastral, la podréis encontrar. Objeto de la dirección de obra. En este caso, hay tres posibilidades. Nueva instalación, modificación de importancia y ampliación. Puede ser nueva instalación y solo debe indicarse nueva instalación si en ese local nunca ha habido una instalación eléctrica. Si es un local que ya ha tenido instalación eléctrica, pero lo echamos todo abajo y lo volvemos a hacer, no es nuevo. El local ya existe y ya tiene un número de instalación y hay que emplear ese número de instalación como modificación de importancia. Porque el Gobierno de Aragón quiere que su registro sea de instalaciones. De instalaciones significa que el local va a tener un número de instalación llamado el que sea y que ahí va a haber distintas instalaciones y todas tendrán que estar referenciadas a ese número. Si damos varios números porque vayamos haciendo nuevas instalaciones, no hacemos nada, estamos duplicando el número de instalación. Entonces, por favor, nueva instalación solo si nunca ha habido una instalación. Modificación de importancia. Si afecta a más del 50% de la potencia instalada. O si hay líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aunque se reduzca potencia. Eso sería una modificación de importancia. O bien, no tenemos ningún dato de esta instalación, hemos buscado en Pegaso, no aparece nada, hemos preguntado, no hay proyecto, no hay nada. No podemos decir antes qué potencia tenía y ahora qué potencia vamos a poner, si es superior o inferior, pues entonces se hace como una modificación de importancia. Y los datos que pongamos son los datos que ya serán referencia. O bien un cambio del uso. Es que antes era un local no de pública concurrencia y ahora es un bar. Bueno, pues entonces ahí hay un cambio, una modificación de importancia. Tiene que ser más exigente. Si pasamos de un local de pública concurrencia, de un bar, a una tienda que no es local de pública concurrencia, no sería una modificación de importancia si no se toca la instalación, evidentemente. Pero tenemos la tabla 1A que nos pone desde arriba, que es el más exigente, hasta abajo, el menos exigente, los distintos usos con sus potencias. Podemos utilizarla para ver cuál es el uso más restrictivo y poder decidir si eso es una modificación de importancia. Y otro uso sería la ampliación, que sería un aumento de potencia, aunque no sea modificación de importancia. La ampliación debería marcarse y poner la potencia ampliada. Más características, el uso. El uso hay que ponerlo de la manera que dice la tabla 1 del Gobierno de Aragón. En este caso, por ejemplo, sería un 2B local de pública concurrencia. Aquí no pondríamos que es un bar, eso lo ponemos en denominación, lo hemos puesto antes. Aquí decimos exactamente la tipificación que dice el Gobierno de Aragón. Es que esto no sé si es húmedo o mojado. Bueno, pues vamos a la tabla 2 del Gobierno de Aragón y podemos encontrar si es húmedo o mojado. Si ponemos un 4A o un 5A. También en Pegaso podemos buscarlo y también podemos decidirlo por ahí. Lo que digo, ojo, no es la denominación, no es bar, casa social. Y podéis encontrar estas tablas en la página del Gobierno de Aragón de formularios impresos de baja tensión. Un punto que casi nadie lo ve porque está un poco escondido. Si hacemos un garaje, debemos poner el número de plazas que hay en ese garaje, en este campo de aquí, en el de número de plazas de estacionamiento. O bien, si es un edificio de viviendas, la potencia instalada en todo el edificio se pondría aquí. En estos dos casos hay que rellenarlo, por favor. Potencia ampliada. Evidentemente, si hay una ampliación de la potencia. El otro día nos preguntaron, o vimos, que había una reducción de potencia. Oye, ¿ponemos menos 20 kilovatios? No, no lo pongáis, porque las reducciones no están contempladas aquí. La potencia esta es potencia ampliada. La potencia instalada. Y veis que pone entre paréntesis 3. Esto es que al final del documento hay unas notas. Es bueno leerse estas notas. La potencia instalada será la potencia máxima capaz de suministrar una instalación a los equipos y aparatos conectados a ella,
ya sea en el diseño de instalación o en su ejecución, respectivamente. En este caso será en su ejecución, porque estamos certificando ya. Pero debe coincidir en todos los casos. Debemos saber qué receptores tenemos y si hace falta un porcentaje de simultaneidad, podemos ponerlo. Por ejemplo, en viviendas está muy claro. Ahí pondríamos la potencia instalada. Y luego la potencia máxima admisible. Esta potencia solamente es obligatoria si el expediente que teníamos antes es del reglamento del 73. O sea, si nunca ha habido una modificación con el nuevo reglamento o si no es nuevo del nuevo reglamento, evidentemente. Y se pondría según la ITC 41 del año 73. En caso de que esto sea una instalación a partir del año 2002, o sea, con el nuevo reglamento, no es necesario ponerlo. Pero si queréis lo podéis poner. No es obligatorio, pero lo podéis poner si queréis. ¿Cómo escribir las potencias? Os habéis dado cuenta en alguna ocasión que al poner las potencias no salían como vosotros queríais. ¿Por qué? Pues porque tienen un formato y hay que rellenarlo según el formato. El formato es, cuando vayamos a poner miles, hay que poner el punto de miles. Y cuando vayamos a poner decimales, hay que poner la coma de decimales. Nuestra forma de escribir latinamente. Ojo, en los teclados extendidos, el puntito que aparece ahí, que lo veis aquí puesto, no refleja un punto, refleja una coma. Eso en el 99% de los teclados extendidos, que tienen los números aparte. Por lo cual hay que tener cuidado y antes de dar al OK hay que mirar si la coma está en los decimales y el punto está en los miles. En todos los documentos hay que revisar que haya quedado conforme. Los decimales con 2 decimales y si hay miles, pues que aparezcan a la izquierda de los 2 decimales. Otro punto que se nos suele pasar, que es si tiene aprobadas técnicas de seguridad equivalentes o bien tiene autorizadas la excepción del cumplimiento reglamentario, debe apuntarse aquí y acompañar en otros archivos esas aprobaciones de los servicios provinciales. Tiene que aprobarlo el Gobierno de Aragón a través del servicio provincial correspondiente. Y luego la tensión, fases y neutro. Pues bueno, pues si es trifásica 400 voltios, 400, 3 fases, un neutro. Esto yo creo que es muy sabido. A partir de aquí está la red de distribución, línea general de alimentación o derivación individual y protecciones, en la cual tenemos que poner el tipo, si es aérea o subterránea, la sección en milímetros cuadrados y el material, cobre o aluminio. Según lo que estemos tramitando, será el dato de la red de distribución, si es una red de distribución, la LGA, si es un edificio, derivación individual, si es una instalación con un contador y es para un solo usuario. Las protecciones van debajo. El IGA, el interruptor general automático, o hay una centralización de contadores, los fusibles generales, se pondrían aquí en amperios. También interruptor diferencial. Si solo hay uno, está claro, se pone uno. Si hay varios, podemos poner pues 40/63/100 o lo que haga falta. Y la sensibilidad de los diferenciales. Si hay uno, su sensibilidad, que será casi seguro 30. Si hay varios y todos son de 30, evidentemente se deja así. Pero si hay de 30 y de 300, es bueno poner 30/300. Medición de aislamiento, la resistencia de aislamiento, la que sea inferior entre la medición de conductores entre ellos, fases con neutro, y también fases y neutro con tierra. La que sea inferior se coloca aquí, siempre sabiendo que no debe ser menor de 500 kiloohmios. Si es menor de 500 kiloohmios, habrá que revisar la instalación. Para más dudas, la ITC 19, en el punto 29, lo indica. La puesta a tierra, pues la resistencia de tierra. Esto es una dirección de obra, se hace cuando ya está la instalación realizada, luego habrá que medirla y ponerla, la real. Y poner la sección de la línea de enlace y la de la línea principal. Número de instalaciones finales. Este es el punto en el cual más nos dejamos de rellenar. Normalmente es 1 y nos olvidamos que es 1, pero es que hay que ponerlo, hay que poner que es una unidad. Porque si hubiera varios y no lo pusiéramos, luego no podremos dar fe de que había 3 boletines en el expediente. Igual solo había 2 y uno se nos olvidó y ahora no lo encontramos. Hay que poner el número de los certificados de instalación eléctrica o número de boletines en esta casilla. La empresa instaladora y su NIF.
Ya hemos visto los documentos siempre que haya un proyecto y una dirección de obra. Vamos a ver lo mismo cuando haya memoria y certificado de instalación eléctrica. En un expediente con memoria será el instalador normalmente el que realiza la memoria técnica de diseño, pero también la podría hacer un ingeniero. Bueno, también hay un documento del Gobierno de Aragón, que es este, en 2 páginas. Y vamos un poquito a ver cómo se rellena también. ¿Qué debe contener? Como mínimo, los datos de la instalación, es lo mismo que la dirección de obra, una previsión de cargas, el cálculo de los circuitos, un esquema unifilar y debería incorporar también un plano de planta con la disposición de los elementos eléctricos, pues dónde está el cuadro eléctrico, que en este caso está aquí, los puntos de luz, tomas de corriente, si hay algún receptor especial. ¿Por qué? Si nosotros hemos hecho esta instalación, mañana nos tocan la instalación, se produce un incidente, nos van a reclamar a nosotros. Si nosotros podemos demostrar que alguien ha tocado esa instalación y que la instalación estaba bien y alguien ha hecho algo que no debía, pues por ejemplo, poniendo una toma de corriente más o moviendo algún punto de luz o incorporando más puntos de luz, ojo, no lo hemos hecho nosotros, con lo cual a lo mejor esa incidencia no es responsabilidad nuestra. Entonces, esto es una justificación de que hemos hecho la instalación bien y que la hemos hecho según decimos. Bueno, según el reglamento, la memoria tiene que estar hecha según modelos del Gobierno de Aragón, debe indicar los principales datos. Esto es importante. La empresa instaladora debe tener la categoría correspondiente al tipo de instalación que se va a hacer. Si solo tenemos la básica, no podremos hacer un local de pura concurrencia o un local con riesgo de incendio o explosión y que se adapte a las exigencias reglamentarias, que eso ya lo dice el propio modelo. En especial, datos del propietario, identificación de la persona que firma la memoria y justificación de su competencia, emplazamiento de la instalación, uso al que se destina, relación nominal de los receptores y su potencia, cálculos justificativos de las características de la línea general de alimentación, derivaciones individuales, líneas secundarias, elementos de producción, puntos de utilización, pequeña memoria descriptiva, esquema unifilar y características de los dispositivos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores y el croquis de su trazado. Veis que es casi como lo que decíamos para el proyecto. Una memoria es un mini proyecto, ¿no? ¿Y cómo se rellena? Pues lo mismo de antes. Esto es lo mismo. Todos los datos deben coincidir. Es bueno que nos pongamos de acuerdo si hay más de un agente con el otro agente para decir, oye, ¿lo hacemos así? Sí. ¿Está bien? Sí, perfecto. No os voy a aburrir, el emplazamiento que sea el correcto y la denominación, repito, aquí hay que poner lo que es ese local donde estamos trabajando. Si es una vivienda, ¿qué es unos servicios generales? Ponemos aquí servicios generales de la casa 25. Bien. ¿Qué es un bar? Bar. Y si sabemos el nombre, pues mejor, porque como haya 2 bares en el mismo edificio, la podemos liar. Lo mismo en Pegaso podemos ver, según la referencia catastral, la calle exacta o según la calle podemos encontrar la referencia catastral. Objeto de la memoria. Aquí hay 4, no hay 3. Aquí también aparece la modificación, porque si es una modificación de una instalación, normalmente no se hace proyecto y dirección de obra, pero sí se hará una memoria. Entonces, como antes, nueva instalación solo si nunca ha habido una instalación en ese local. Modificación de importancia, lo que hemos dicho antes. Afecta a más del 50% de la potencia, afecta a líneas completas con nuevos circuitos y cuadros, aunque se reduzca potencia. Cuando no tengamos datos algunos de potencias porque no tenemos el proyecto, porque no aparece en industria, es similar, y que cualquier cambio en la notificación del uso o a otra más exigente será modificación de importancia, irá aquí. Ampliación, cuando hay un aumento de potencia, aunque no sea modificación de importancia. Y modificación es cualquier cosa que haga un instalador en una instalación que no se coloque en lo anterior. Y aquí es cualquier cosa. No estamos acostumbrados a que cuando, por ejemplo, vamos a una vivienda y le ponemos un enchufe a un señor porque lo necesita, le hagamos un boletín y una memoria. Pero se lo podemos hacer. Se lo podemos firmar. Toma, aquí está y te digo lo que he hecho. Y yo respondo de lo que he hecho, pero no de lo anterior. Entonces, es importante que sepamos que las modificaciones normales y corrientes también pueden legalizarse. En características estamos como antes. El uso, uno que sea de la tabla 1. Se puede mirar o se puede hacer desde Pegaso para saber qué número y qué ítem corresponde. Nunca la denominación.
En potencia ampliada, como antes, si hay ampliación de potencia, se pone. Si no, no. Potencia instalada, la de antes. La potencia máxima capaz de suministrar la instalación a los equipos y aparatos conectados. Potencia máxima admisible, igual que antes. Si es una instalación nueva de este año, como es del nuevo reglamento, no sería necesario ponerlo. Si es una instalación del antiguo reglamento y es la primera vez que se toca con el reglamento actual, sí que debería ponerse. En la memoria, igual que en el certificado de dirección de obra, el valor tiene que ser con miles, punto, decimales, coma. Y lo ideal es, cuando las hemos puesto, comprobar que están bien. Cualquier duda, sabéis que nos podéis consultar. Tenemos la casilla de aprobadas técnicas de seguridad equivalentes, que es lo mismo que la dirección de obra. Siempre tendrá que ser cuando nos hayan aprobado o la técnica de seguridad equivalente o la excepción del cumplimiento del reglamento. Y las tensiones, pues 230, 3 fases, 0 neutro, o si es monofásico, 230, 2 fases, 0 neutro. Perfecto. Más datos. Esto cambia un poco. Aquí aparece la acometida. La acometida, en teoría, la tiene que hacer la empresa suministradora. Y ellos, si nos dan los datos, podemos ponerlo aquí. Si no nos los dan, no tenemos por qué ponerlo. El siguiente campo es la línea general de alimentación a derivación individual. Si es una instalación en la cual hay una LGA, pondremos aquí la LGA. Pero si es una instalación que solo hay derivación individual, pondremos los datos de tipo, lo mismo de antes, aérea, etcétera, sección, 240 o 6 o 10, y aquí, que no lo pone, pero aquí se pone si es de cobre o de aluminio. La línea general de alimentación coincidirá si es para un solo usuario con la derivación individual, porque es la instalación de enlace, y en caso de edificios se pone el valor más grande, el de la LGA, evidentemente. Y el tipo, pues si es aérea, por poste, subterránea o interior, porque va empotrada. Protección magnetotérmica diferencial. Lo mismo de antes, el IGA o los cortocircuitos fusibles, si estamos hablando de un edificio con contadores centralizados. El diferencial o los diferenciales y su sensibilidad, que igual que antes podemos poner varios datos aquí. Nos vamos a la puesta a tierra. Aquí está separada del aislamiento. En la puesta a tierra tenemos la resistencia de diseño. Esto es una memoria. Yo no entiendo muy bien que hayan puesto resistencia de diseño porque normalmente la memoria ya se hace cuando la instalación está acabada. Entonces debería ser la resistencia medida. Dice el reglamento y la orden que la calculada o medida en la instalación. Yo preferiría medirla y ponerla, para que me den mis 15, 8, 10, 20, los ohmios que sean. Y luego los valores de la sección del cable de la línea de enlace y de la línea principal. En cuanto al aislamiento, aquí tenemos dos, antes no. Aquí tenemos el aislamiento entre conductores, que será el valor que nos dé mínimo al probar el aislamiento entre todos los conductores de fase y neutro, como siempre, no inferior a 500, y el aislamiento con tierra, que va a ser, unimos todos los conductores y el neutro y medimos con tierra, es lo más fácil. Si nos da bien, perfecto. Si hay algún problema, lo vamos a detectar. Vamos a este punto. Características específicas de la instalación. A veces se confunde este punto, pero aquí hay que poner qué características especiales tiene la instalación. Quiero decir, si es un local con riesgo de incendio o explosión, marcaremos aquí el 6. Si es un garaje que es considerado local con riesgo de incendio o explosión, imaginaos que estamos haciendo una estación de servicio, estaría aquí. Si fuera un rótulo de neón, nos iríamos aquí. Los temas de domóticas, control de procesos, sistemas de control distribuido, automatización, pues bueno, se pondrían por esto, ¿no? Luego están las líneas aéreas subterráneas para distribución de energía, quirófanos y salas de intervención e instalaciones generadoras de baja tensión. Estos son características específicas de instalaciones y para esto el instalador tiene que tener su especialidad adecuada. Si solo tengo la categoría básica, no voy a poder hacer instalaciones de estas. Lo tengo que tener muy claro. Vamos a pasar a la previsión de cargas. La previsión de cargas
parece ser que cuando hicieron la memoria, que está muy bien hecha, no tengo nada que decir, pero como si pensaran en que fuera para instalaciones nuevas, edificios comerciales, de oficinas destinados a una varia industrias, agrarios o de servicios. Aquí el otro apartado es edificios destinados a viviendas, en la que hay que rellenar las viviendas, servicios generales, locales comerciales, oficinas si hay, y carga correspondiente a garajes. Pero si es un local normal y corriente, ¿dónde lo pongo? Si hago una modificación de un local, ¿dónde lo pongo? Bueno, pues no sé si no lo pensaron muy bien, pero lo mejor es ponerlo en algún sitio, evidentemente. Y mi recomendación es que se ponga, por ejemplo, si fuera un pequeño local o una oficina, se ponga donde mejor lo voy a ver, donde voy a poder poner la suma y voy a poner la final, donde puedo poner los circuitos y la potencia de cada circuito, porque eso me va a servir luego para los cálculos. Entonces, en este caso, pues teníamos pantallas LED, 250 vatios. Hay una entradita con unos focos, 120. Los aseos, el alumbrado son 220 y en el exterior tengo un rótulo nada de LED también de 250 vatios. Vale, pues me pongo en el alumbrado esto. Y en fuerza, ¿qué tengo? Pues tomas de corriente, aproximadamente 2.500 vatios, una impresora, un aire acondicionado y la persiana de fuera. Vale, pues ya lo tengo. Perfecto. Persiana de fuera. ¿Que debería estar ahí o no? Pues me da igual. O sea, por lo menos está puesto. Y luego el mismo caballo de batalla de antes. Siempre debe rellenarse el número de instalaciones individuales finales. Si es 1, 1, y si es más de 1, ponemos el número. Es el número de los boletines que vamos a incorporar al expediente. Normalmente es 1, pero en caso de edificios subsectores e instalaciones complejas puede haber más de 1. Bueno, pues perfecto. Pasamos a cálculos justificativos, que ya está en la página 2 de la memoria. Pues aquí deberíamos poner cada uno de los circuitos principales, o de todos si son pocos, y poner sus potencias, etcétera. Y lo bueno es tomar los datos antes, por si tenemos trifásica o tenemos monofásica. La intensidad de cada uno de los circuitos. La longitud. Hombre, sabremos que hasta el foco de allí tengo 12 metros, o tengo 15, o 20, o 100. La sección que he puesto en el circuito. La intensidad admisible de esa sección, dependiendo pues, si va al aire, va bajo tubo, según el reglamento. Yo lo hubiera puesto antes. La protección que tenemos en el circuito para ver si es menor que la intensidad admisible. Y al final la caída de tensión, que es, digamos, el único cálculo de verdad que habría que hacer. Hay también un ejemplo de un pequeño local, que es, creo recordar el anterior, donde, por supuesto, siempre hago el cálculo de la deviación individual, con la potencia que tengo máxima de cálculo. Veis la tensión, que es monofásica, la intensidad que sabe de dividir, la longitud de la deviación individual, la sección que he puesto de esta deviación individual, cuánto me aguanta esta sección, que son 40 amperios, y mi IGA es de 30, luego está protegida, perfecta. Y ahora tenemos que ver si la caída de tensión es adecuada o no. Pues realizamos, dependiendo si es monofásica, en este caso emplearía esta fórmula, o si es trifásica, podría hacer la caída de tensión sin ningún problema. Me voy al reglamento, veo que cumple porque es menor del 1 o del 1,5 y arreglado. Lo mismo con los otros circuitos, los de alumbrado, los de fuerza. En caso de tener muchos, lo ideal es ir a los más críticos, a los que tengan mayor potencia o a los que tengan mayor longitud. Cálculos importantes. Estos cálculos se pueden hacer aquí o los podemos hacer en un programa que tenemos, en una hoja Excel que ya tenemos programada o cualquier otra forma. Si lo hacemos fuera de este formato, ponemos aquí una cruz en se adjuntan hojas adicionales de justificación y lo añadiremos a la memoria para al final crear un PDF. Debajo de los cálculos tenemos otro apartado que no se suele utilizar, que es la memoria descriptiva. Este es muy importante. ¿Por qué? Pues porque este es en el que podremos indicar nosotros qué es lo que hemos hecho si hemos hecho solo una modificación. Si ya estaba la instalación realizada y nosotros añadimos un circuito, pongámoslo aquí. Pongamos que solamente he realizado esto. ¿Qué es lo que podemos indicar ahí? Pues si es una pequeña tienda, sabéis que las tiendas pueden ser locales de pura concurrencia o no, dependiendo del aforo. Si el uso al público es inferior a 40 metros cuadrados, caben 10 personas, no es local de pura concurrencia.
Si fuera mayor, haríamos el cálculo y veríamos a ver si entra o no entra. Si pasa de 50 personas, ya si local de reunión sería con proyecto. Hay que tenerlo claro e indicarlo aquí. Si es muy grande y decimos, ojo, es que aquí caben muchas personas, pero el titular nos hace un certificado en el cual dice que no van a entrar más de 10 personas, pues lo adjuntáis, lo ponéis aquí y ya está. ¿Qué más cosas debemos indicar? Pues si solamente hemos modificado una parte de la instalación, como he dicho antes, indicar qué es lo que se ha modificado. Es que no me cabe ahí. Hazlo en una hoja aparte, me pones aquí la crucecita de se adjuntan hojas adicionales y arreglado. Esto es importante porque así nos haremos responsables de la parte que hemos modificado. La anterior podemos echar un vistazo, evidentemente, como buenos electricistas que somos, y decirle al señor, oiga, aquí haría falta cambiar este PIA, aquí habría que poner un diferencial nuevo, o lo que sea, ¿no? O bien cualquier otro dato que consideréis que es de importancia. Lo dicho, si queremos ponerlo en hojas aparte, marcamos aquí la cruz, lo hacemos en hoja aparte y luego lo añadiremos a esta memoria. El esquema unifilar. Si tenemos un programa no lo vamos a hacer aquí, lo haremos en el programa y lo adjuntaremos. Hacerlo aquí a mano alzada se puede hacer perfectamente. Hacerlo de otra manera también se puede hacer, pero se puede hacer de la manera que vosotros queráis. Pero, por favor, incorporarlo porque es vuestra justificación. Y cuantos más datos pongáis, mejor. ¿Por qué? Porque si luego nos manipulan el cuadro y este PIA nos lo han cambiado, en vez de 16 nos han puesto un 20, con lo cual este cable ya no está protegido, y luego se nos quema una toma del baño, y no, es que aquí había un 16 y yo puse un 16. Y así la toma de corriente estaba protegida. Ahora, con un 20 no está protegida y por eso se le ha quemado. Bueno, pues esta es nuestra justificación de que lo hemos hecho bien y de que eso lo han manipulado. Cuanta más información, lo dicho, mejor. Si no empleáis este recuadro para hacer el esquema unifilar y queréis emplear un programa vuestro o hacerlo en otro sitio, podemos hacer igual que antes. Se marca, se adjuntan hojas adicionales y se adjunta. ¿Qué pasa con el plano de planta? Pues que en ningún sitio de la memoria nos lo están poniendo, ¿no? Pero es que es importante. Y es un justificante de lo que habéis realizado. Luego, yo le daría importancia y lo pondría también, aunque sea a mano alzada. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que tenemos las dos hojas de la memoria y tenemos una serie de hojas aparte que queremos incorporar. Bueno, pues hay programas o el mismo PDF, el Adobe. Si tenemos un Adobe profesional lo podemos hacer con ello, y si no, hay programas en Internet, online, que lo que te hace es añadir y sumar todas estas hojas y lo dejaréis en un solo PDF. Y ese ya se podrá firmar en Erasmus, no habrá ningún problema. Vamos a ver cómo realizar el boletín, el certificado de instalación eléctrica. Este es el formato y hay una parte común a todos que es titular, emplazamiento y denominación, que coincida con el resto de datos. No voy a hacer mucho hincapié en esto, ya lo hemos visto antes. Y también que podemos en Pegaso buscar la referencia catastral o con la referencia catastral buscar la calle exacta y el número exacto. En el certificado nos aparece un objeto más, la renovación anual del certificado de instalación temporal, porque si tenemos un provisional de fiestas o un tío vivo en el cual nosotros le hacemos el certificado para cada año, lo haremos aquí, lo marcaremos aquí. Lo mismo, nueva instalación, solo si no ha habido instalación anteriormente, modificación de importancia, lo que hemos visto antes, la ampliación si hay un aumento de potencia, la modificación porque hay intervención que no sea las anteriores, y la renovación, como he dicho, en el caso de instalaciones temporales. Características técnicas de la instalación, el uso, según la tabla del Gobierno de Aragón, la potencia ampliada, como hemos visto antes, si hay ampliación, si no hay, no se pone nada, la instalada y la máxima admisible siempre que sea del reglamento anterior o no se haya hecho una modificación del reglamento anterior. Ojo con el certificado de instalación eléctrica, porque nos han cambiado el formato de los números de las potencias. El formato está al revés. Quiere decir, no podemos poner 3.456 con el punto en los miles y la coma en los decimales como solemos hacer en España. Está hecho según el sistema anglosajón. La coma la utilizan para los miles y el punto para los decimales. Entonces nos vamos a hacer un lío y nos va a salir mal. ¿Qué tenemos que hacer? Acordarnos que en el boletín están al revés.
Si queremos poner 3.456, pondremos 3.456, le daremos al Enter y nos saldrá esto. Pero si tenemos decimales, tendremos que utilizar el punto para poner los decimales. El punto, como aparece aquí. Es un problema que ya hemos avisado al Gobierno de Aragón y que estamos esperando a ver si en la próxima versión de este documento lo solucionan. Porque no es lógico que en el resto estén de una manera y en este estén de otra. Y además, este confunde mucho y hay muchas devoluciones porque Endesa no le ha gustado, no ha visto o lo que sea. Nos vamos a las técnicas de seguridad equivalentes, que si hay aprobación lo ponemos aquí, o bien a la sección del cumplimiento del reglamento, a las tensiones, fases y neutro, lo mismo que hemos visto antes. Aquí aparece la sección, para poner la sección de la red de distribución, línea general de alimentación o derivación individual, pondremos la que nosotros tengamos según el tipo de instalación nuestro. El IGA o los cortocircuitos fusibles, que los pondremos aquí, dependiendo si tenemos una instalación única o tenemos una instalación con centralización de contadores y tenemos que indicarlo. La medición de la resistencia de aislamiento general, aquí no distingue, y esta edición pone medición, evidentemente, porque hay que medirlo, no se puede hacer de otra manera. La resistencia de puesta a tierra y la sensibilidad de los diferenciales. Aquí no aparecen las características de los diferenciales, solo su sensibilidad. Pues pondremos 30 miliamperios, 300 miliamperios, etc. Luego, ¿qué organismo de control ha hecho la inspección inicial? Si ha habido inspección inicial, si no la ha habido, no. Y la empresa distribuidora de electricidad. Este tampoco se suele rellenar mucho y aquí en Aragón suele ser bastante fácil. De mitad o un poco más de Huesca para abajo suele ser Endesa siempre. Pero sí es cierto que en la zona de Pirineo y Prepirineo puede haber pequeñas empresas distribuidoras que no son Endesa. Entonces, la ponemos y arreglado. Luego, observaciones. Muy importante indicar cualquier dato que no podemos poner ahí. Por ejemplo, sabemos que en Endesa a veces el punto de suministro no es el mismo que el emplazamiento y que nos echan atrás boletines porque el local está en la calle Mayor número 2, pero resulta que el punto de suministro lo dan desde la calle de al lado porque hace esquina. Bueno, pues aquí se puede poner observaciones. Punto de suministro desde... También a veces la ininterrumpibilidad se puede poner. Si es de un reglamento o de otro, también se podría poner. Pero fundamental, las observaciones que nos tengan que permitir que la compañía poner lo justo para que no nos pongan esas pegas. Y luego poner la empresa instaladora. También tenemos algunos problemas con estos datos. Vamos a ver. ¿Qué ponemos en nombre y apellido razón social? Pues si somos un autónomo y nuestra empresa somos nosotros, pondremos nuestro nombre, Luis Ángel Carbo, con mi NIF, aquí. Y entonces el representante, como soy yo mismo, no lo duplico. Podría ponerlo, pero no merece la pena. Ya está bien referenciado. Pero ojo, si yo tengo una sociedad, Instalaciones Eléctricas Luis, pondré aquí la sociedad, sociedad limitada, el CIF, y pondré aquí el nombre del representante de esa sociedad, que puedo ser yo, entonces pondré mi nombre, Luis Ángel Carbo, y mi NIF. O puede ser el de un socio mío, que es el que es representante. Pues lo pongo y su NIF. No pongáis el del instalador si el representante no es el instalador. Aquí el instalador no se pone. ¿Qué coincide? Bueno, pues es que soy yo y coincide que yo tengo carnet. Pues muy bien. Pero este no es el apartado donde quién tiene el carnet. El carnet lo tiene un empleado. Aquí está lo que he dicho. Comunicación. Es otro impreso del Gobierno de Aragón obligatorio. Pero ese se hace a través de Pegaso. Con lo cual no hace falta rellenar el documento de comunicación del Gobierno de Aragón, porque no lo vamos a poder subir. Es muy sencillo. Una vez que estás registrado y accedes a la plataforma, entras en Pegaso, entras en clave para que te deje entrar con tu firma digital, accedes al expediente buscándolo y una vez que están todos los documentos aportados, solo faltará el formulario de comunicación. Le damos a la figurita para aportar, se le da a aportar, formulario de comunicación, aportar, y automáticamente lo genera. No tenéis que poner nada. ¿Cuándo lo genera?
lo genera una vez que habéis pasado por la TPV. Importante, aseguraros que los datos sean en todos los documentos los mismos, porque una vez que estáis en esta pantalla y le decís proceder al pago, se genera el documento de comunicación que luego firmaréis, que será este documento, este ya está firmadito, y tenéis que enviarlo a ESIA. Eso no se os tiene que olvidar, porque si no, estará todo el expediente perfecto, todo firmado, pero si no lo enviáis a ESIA, no nos llega. Con lo cual, no podemos saber que este ya queréis que lo firmemos o que sellemos el boletín. Otros documentos. En todo expediente está el campo de aportar documento. Aquí, ¿qué podéis aportar? Estos documentos que habíamos dicho antes, la justificación del Gobierno de Aragón de que tenéis técnicas de seguridad equivalente, o el aforo que ha certificado el titular o un arquitecto que va a haber en el local, o cualquier otro documento que creáis que es importante que esté en el expediente. Estos se quedarán en el expediente en Pegaso, pero serán accesibles perfectamente. Temas muy importantes. Aunque no es objeto de esta webinar, os recuerdo, antes de comenzar un expediente en Pegaso y antes de rellenar documentación, por favor, recopilar toda la información posible de la instalación. El titular, el emplazamiento correcto, la referencia catastral, el posible punto de suministro si es distinto del emplazamiento. Si es nueva instalación o es una modificación, pues el número de instalación, tenedlo, por favor. Si tienen documentación, pues el boletín, pues muy bien, porque ya aparece el número de instalación. Si hay un proyecto. Los agentes que van a intervenir, si además de intervenir yo como instalador sé que va a haber un ingeniero, pues nos ponemos de acuerdo para poner en todos los sitios lo mismo. Tener claro que podemos hacerlo, que si somos instaladores tenemos la categoría que tenemos que utilizar, la básica o la especialista. Muy claro el uso de la instalación según la tabla 1, es muy importante. La denominación de la instalación, pues si sabemos que vamos a hacer un bar, oye, se llama así. ¿Se va a llamar así? Sí, pues lo pongo. Y sobre todo que los documentos que vamos a utilizar y subir a Pegaso estén en su última versión, para lo cual podéis ir a esta página web del Gobierno de Aragón o poner formularios baja tensión Aragón. Le dais a buscar y te los encuentra perfectamente. También, cuando estemos realizando ya la instalación, si trabajamos con un proyecto o trabajamos con un pliego de condiciones, es bueno, si somos los instaladores y hay proyecto, pues tenerlo y ver qué ha decidido el proyectista y si hay algún problema, pues decírselo. Que todos los datos sean iguales en el proyectista y en el instalador. Sobre todo, realizar las mediciones finales de tierra y aislamiento. Y cualquier discrepancia entre lo proyectado y lo que se va a realizar